Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a Conexión Madre Tierra Podcast, un espacio para el debate, para hablar acerca de los temas que no vas a ver en los medios de comunicación. Hablaremos de la Madre Tierra, de los problemas, de la emergencia, de la crisis y del origen de esta crisis. Porque muchas veces vemos videos que nos hablan del problema, otros plantean la solución, casi ninguno va a la raíz, al origen, los patrones de producción y consumo del sistema capitalista y lo que están causando, las alteraciones que han provocado en los equilibrios ecosistémicos. Les habla Eric Rangel y pueden encontrarme en redes sociales con @Eric Rangel. Hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar de la Amazonía. Y te invito a que esa campanita que está allí la toques y actives las notificaciones para que sepas cada vez cuando tenemos Conexión Madre Tierra Podcast. Hoy nos acompaña un líder ecomilitante, ecosocialista de Venezuela, un joven que desde muy temprano se ha interesado por estas luchas y es Carlos Alvarado. Bienvenido, Carlos. Gracias, Eric. Gracias por la invitación. Feliz de estar aquí en este espacio. Vamos a hablar de la Amazonía no desde el punto de vista de los expertos. Esto no es un programa de biólogos, ni de zootecnólogos, ni siquiera de ecólogos. Esto es un programa de militantes y una conversa de militantes. Lo primero que quería preguntarte, ¿a qué edad tú conociste o descubriste la Amazonía? Mira, fíjate, yo creo que cuando uno toma conciencia sobre esa riqueza que nosotros como país aquí en Venezuela tenemos, que es la Amazonía, yo creo que saliendo de la escuela básica, comenzando el liceo, porque ya bueno, te van quizás enseñando un poco, quizás algunas asignaciones, entonces bueno, y tú descubres, wow, pasas de verlo de un estado de Venezuela a toda una bioregión. Sí, una bioregión que integra a Venezuela, Surinam, Guyana, Colombia, Perú, Bolivia, Brasil, Guyana Francesa. la Guyana Francesa, que es un territorio de ultramar, Ajá. aún Aún una en colonia, estos tiempos. una colonia aún en el corazón de nuestra América del Sur, aquí todavía en América del Sur. Entonces uno ve que es un territorio lleno de vida. Y de inmediato uno dice la Amazonía y piensas en el gran río Amazonas, que es uno de los ríos más largos del mundo, pero también con mayor biodiversidad. Y con el mayor caudal también. Pero fíjate, uno habla de el Amazonas, la Amazonía, pero no hablamos de la Orinoquía, que es nuestro río, el río madre, y es parte de un mismo sistema, un mismo ecosistema. Absolutamente se integran. De, Porque estamos hablando entonces de que es la región del mundo con mayores reservas hídricas. Totalmente. La llamada agua dulce. Entonces, ¿cómo esto es clave para el futuro? Y hay un tema ahí clave que quiero mencionar, que es hace 220 años más o menos, Alexander von Humboldt y von Plan hicieron una excursión por la Amazonía. Y ellos descubrieron lo que se llama el río Casiquiare, el brazo Casiquiare, que es el que permite la conexión entre el sistema de la Orinoquía con la Amazonía. El brazo Casiquiare es un río venezolano que es tributario al Amazonas mediante el río Negro. Y lo tenemos aquí. Y es lo que permite la interconexión fluvial de todas esas dos grandes cuencas, la Orinoquía y la Amazonía. Sí, y llama la atención también un concepto nuevo que han desarrollado muchísimos teóricos, que es el tema de los ríos aéreos. Como el proceso de evotranspiración que se desarrolla en esta selva de más de 7.5 millones de hectáreas, millones de kilómetros cuadrados. En el caso venezolano tenemos el Parque Nacional Caura, está también todo el estado Amazonas, prácticamente todo el estado Amazonas es parte de este sistema, la Amazonía del Sur, del estado Bolívar. O sea, cómo nosotros ayudamos y cómo la Amazonía ayuda a regular la temperatura. Y como también pensamos, el Amazonas, bueno, está regulando la temperatura automáticamente, pero cómo pensamos más allá de nuestro estado, toda la región, todo el ecosistema, que nosotros quizás lo vemos desde el punto de vista de Venezuela,
pero es todo una interacción, una interconexión fluvial. Sí, finalmente las fronteras, los estados, son entelequias, Totalmente. son creaciones, en el caso nuestro, de las heroicas libertadoras, pero en otros casos son hasta ficciones. Totalmente. Y fíjate que nosotros pensamos las interconexiones en la actualidad, en la modernidad, vía el carro, la carretera, pero la interconexión fluvial es algo que ha existido, ¿sabes? Desde tiempos inmemoriales. Tiempos inmemoriales. Entonces, ¿cómo se relacionan esos sistemas mediante los ríos, ese comercio y toda esa vida que hay allí? Y hablando de la vida que hay allí, quisiera puntualizar contigo sobre nuestros pueblos indígenas, que hay Yanomami del lado brasileño, hay Yanomami del lado venezolano. De hecho, se intentó una campaña recientemente, hace unos meses, de mostrar a unos Yanomamis que están viviendo un proceso de desnutrición severa y plantear que era en Venezuela. Luego se descubrió que era en Brasil y ya el presidente Lula tomó acciones. Son campañas, evidentemente. El pueblo indígena evidentemente es el más amenazado en este territorio, tanto el Yanomami, los Piaroa, sobre todo por esos grupos delincuenciales. Sí, los irregulares, los que irregulares, saben que... sí, totalmente. Buscando oro, buscando recursos y además perturbando las propias dinámicas de nuestros pueblos indígenas. Sí, y hay varios datos curiosos sobre la Amazonía. Lo denominan el pulmón del mundo. Totalmente. Un dato curioso es ese. La Amazonía es denominado el pulmón del mundo. Quizá es la última selva tropical más virgen que queda en el planeta. Y la mayor reserva de peces de agua dulce y de aves. Un quinto de las aves del mundo están allí. Dato curioso. Increíble. Ahora, increíble. cosa que tenemos que ver todos los venezolanos y más allá de nuestras fronteras, quienes amamos y defendemos la madre tierra. Hay una presión del agronegocio sobre la Amazonía, Carlos. Sí, hay, bueno, bastantes elementos allí que afectan y amenazan la Amazonía, sobre todo el tema de la tala de madera indiscriminada, el tema extractivista petrolero audaz, ¿sabes? La caza de los reptiles, que evidencia toda una lógica de lo que es el tema capitalista de los negocios. Pero es que fíjate, yo recuerdo aquella imagen de la mano, una mano llena de petróleo, que era una campaña contra una transnacional norteamericana que se implementó en Perú, se implementó en Ecuador también, porque quieren hacer actividades petroleras allí, Sí. en ese territorio, que es sagrado al final. Porque es que desde esa cosmovisión de nuestros pueblos indígenas, el río no es un río. El río es parte de una deidad. Exactamente, todo lo que significa para el pueblo, su cultura allí, ¿no? Es lo que garantiza la vida allí. Yo quiero hacer como una mención también, sobre todo lo hacía el ex vicepresidente de Bolivia, el compañero Álvaro García Linera, que es sobre cómo se dan esas lógicas en la Amazonía boliviana de la extracción de goma, de quina, de castaña, pero también de caza de reptiles y cómo insertan a nuestros pueblos indígenas, se aprovechan ahí y le compran muy barato la producción de pieles de reptiles para luego venderla en Italia, en París, por muchos cientos de dólares. Y allí la esclavitud. Sí, absolutamente. Hay un cuadro, un mural más bien, de Osvaldo Guayasamín, allá en Quito, Ecuador, en la Capilla del Hombre, que es el espacio donde está sembrado. Porque él está sembrado. Él finalmente fue sembrado y es un pino ahora. Guayasamín se transformó en un pino. Y él hace, ahí está, y los invito, alguna vez en la vida tenemos que hacerlo, ir a ese lugar y ver esta imagen que hay una cúpula, entra un poco de luz y están unos hombres y mujeres en la oscuridad pintados de negro. Y es una referencia que él hace al Potosí boliviano, y cómo la gente nacía en la mina, crecía en la mina y nunca habían visto la luz del sol. Es más bien como esa imagen de la mitología de los filósofos griegos. Claro, Platón. Cuando mito de la Platón caverna. hace el mito de las cavernas, y cómo Guayasamín también toma como de Platón esa noción, pero también de la realidad. Porque como García Márquez, la realidad supera la ficción. Totalmente. Entonces, cuando hablamos de la Amazonía, estamos hablando de un territorio muy inhóspito, de difícil acceso, donde hay muchas presiones de grupos irregulares, bien lo has dicho, la extracción minera ilegal, están todos los minerales y tierras raras. Realmente, si algo, yo siempre digo, es que Dios hizo el mundo como una maqueta
Y como cuando te va quedando un poquito de escarcha y un poquito de cosas, tú te sacudes y cayó todo en esta región del mundo, Sudamérica. Y ahora me llama la atención, Carlos, y quisiera hablar contigo del cambio de época y de los gobernantes que tenemos. Claro. Porque tanto Lula como Petro, como el presidente Maduro, han sido muy acertados en su reflexión sobre la Amazonía y sobre la voluntad que hay hoy de defender la Amazonía para el futuro. Sí, allí se ve un paso, se ve una alineación también. El presidente Lula se reunió hace poco con el presidente Biden y fue uno de los temas que tocó, precisamente aportar ellos tienen un fondo de la Amazonía, un fondo amazónico. El presidente Petro con su reunión, en una de las primeras reuniones con el presidente Nicolás Maduro, fue uno de los temas que se tocó. El presidente Petro además habló en la COP27 y pidió recursos. Nuestro presidente Nicolás Maduro ha solicitado activar el tratado amazónico, de cooperación amazónica. Entonces, estos tiempos de alineación, sobre todo los jefes de Estado, que es primordial para dimensionar toda esta región, que desde un solo país no se puede atacar, porque al final los grupos irregulares, por poner un solo problema, lo que hacen es moverse y entonces nunca puedes dar. Tiene que ser una acción conjunta entre los jefes de Estado, y sobre todo son 9 países, 7.5 millones de kilómetros cuadrados. Otro elemento que quiere ver, Carlos, fueron los incendios en la Amazonía. Los incendios no son provocados espontáneamente. No, hay gente que no, los incendios forestales, ¿qué tal? Las altas temperaturas del planeta. No, las altas temperaturas y en una selva tropical, además. Y vientos fuertes pueden ayudar a que se propague un incendio. Pero en una selva tropical hay alto nivel de humedad. Totalmente. Entonces, ¿cómo es este proceso? Es que ellos pretenden, en el caso de Brasil, sobre todo, esta presión es mucho del lado brasileño, del agronegocio, extender sus territorios agrícolas de monocultivo, claro, además, y ganaderos. Además, con agrotóxicos. Agrotóxicos. Y preocupa mucho. Yo celebro, la verdad, este cambio, este viraje político en nuestro hermano, nuestro vecino, país hermano, Brasil, porque la anterior gestión, hay que decirlo, quería acabar una todo. cocida. O sea, quería acabar todo y genocida, además. Y entonces, bueno, en esta embriaguez de esta locura, él extendió las fronteras agrícolas, o sea, prácticamente era tal la madera, quita gente, mueve gente, no me importan las comunidades que iban allí, repliégalos. Tú ahora hablabas de la diversidad de especies forestales, de especies de flora, de fauna, de la biodiversidad, de la megadiversidad que es la Amazonía. Y yo veía una reflexión, Carlos, que es que aún falta mucho por descubrir. Y yo estoy convencido, y no sé si lo compartes, que quizá la respuesta a muchos de los problemas de la humanidad está allí, en la Amazonía. Absolutamente. Medicinas ancestrales, todo lo que es el conocimiento de la botánica, viene de allí, básicamente. Y cómo evitar, porque al final el gran reto o el riesgo es que esto sea solo mercantilizado, o sea, deje de ser elementos que están allí en la naturaleza y se han visto solo como recursos. Sí, fíjate que en el territorio amazónico tenemos 4% de las lenguas que hay en el mundo y estamos en el decenio de las lenguas indígenas. De aquí al 2030 están en riesgo de perderse muchas lenguas indígenas. Entonces hay todo un patrimonio de diferentes áreas, lingüístico, cultural, de conocimiento ancestral, de salud. O sea, el Amazonas está muy relacionado con el tema de la salud. Absolutamente. Y la alimentación, porque también hay que ver todos estos elementos que los nutren, que son ancestrales. Nosotros, yo fui recientemente a una feria que hubo en Caracas de productos del Amazonas venezolano. Y yo me sorprendí de la cantidad de frutos que no conocemos y que son sin duda maravillosos en diferentes presentaciones, a nivel de jugos, a nivel de mermeladas, conservantes, ¿sabes? O sea, productos acabados y frutos y también. Frutas. Sí, y cómo esto puede también dinamizar esos contactos en la región. De hecho, hay un sitio de Venezuela que me prometo, 2023, me prometo conocer, que es Río Negro. Río Negro. Al sur del estado Amazonas. Es una travesía llegar a Río Negro.
Totalmente. Pero no es imposible porque en Río Plan Negro y hay gente. Humboldt estaremos ahí. Si ya llegó Sí, Humboldt, 220 años. chamo, pero si ya llegó Humboldt y Bonpland, o sea, ya llegaron. Y ellos, yo amo ese libro, Viajes a las regiones equinocciales. Sí, del Ecuador. Tremendo libro que es complejo, porque Claro. además son muchas notas. Es más relato, Es pero mucho relato. son 3 tomos. Hubo una edición, reciente edición, que es más sucinta. Y cuando tú ves allí a Humboldt, todo lo que él plantea, todo lo que él va diciendo, lo que él va notando, además esos gigantes que él ve. Increíble. O sea, ahí hay árboles, en la Amazonía hay árboles milenarios. O sea, no se ha calculado la edad, incluso de algunos de sus árboles. Se presume. Exacto. Fíjate que quiero compartir aquí una reflexión que en una discusión hace poco en la Escuela de Antropología de la UCB asistí y hay teorías que indican que la Amazonía hay que verla como un proceso. Siempre ha estado en movimiento, ¿verdad? Y plantean que no es un bosque prístino a priori, sino que es antropogénico. No puede pensarse sin la relación del hombre allí. Sí, Ahí yo siento, Carlos, eso que sin hay duda. zonas prístinas, absolutamente debe haberlas, por la complejidad para el acceso. Exactamente. Pero en efecto, eso es un área viva y nosotros lo que sí tenemos que Sí. dejar es el antropocentrismo. Totalmente. Y vernos como parte de ese ecosistema. Y entonces dice, bueno, y hay referencias concretas, por lo menos en los llanos de Moxo, eso es en Bolivia, un gran humedal, son como 200.000 kilómetros cuadrados. Hay evidencias arqueológicas de población humana ahí. Es que nosotros, hubo un momento de ruptura, Carlos, que es el Totalmente. capitalismo. O sea, estamos viviendo lo que algunos científicos denominan el antropoceno, o yo me voy más hacia la tesis del capitaloceno, que es la gran transformación que está sufriendo el planeta por la acción del sistema capitalista. Y fíjate que en ese quiebre, 1492, ellos quieren verlo como la entrada a la modernidad, cuando es el retroceso. Es un retroceso. Es el retroceso de la civilización. Porque al final, cuando tú piensas una revolución, algo que revoluciona una sociedad, son transformaciones. Pero también hay un concepto de revolución que yo uso muchísimo, que es la vuelta al origen, la vuelta a lo que somos. Y eso fue lo que yo viví en esa experiencia que tuve en la Feria Amazónica en Caracas. O sea, conectarme Claro, con total. sabores, conectarme con olores, conectarme con esos tejidos que somos. Que son nuestros además, que fuimos desconectados, hay una dislocación allí. Y sabes, Carlos, que para evitar esa dislocación, lo más clave es Conocer. No cuidamos lo que no conocemos, lo que no queremos. Eso es un Eso es elemento clave. Y por supuesto, en un podcast tan cortico como este, profundizar en la Amazonía es una tarea compleja. Pero hoy hemos querido hacer esta aproximación y sobre todo desde la militancia, una reflexión para la vida. Yo creo que eso, si yo pudiera titular este podcast hoy, este capítulo, yo lo llamaría así, la Amazonía, una reflexión para la vida. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Y fíjate que allí en la Amazonía, nuestros antepasados son grandes herederos de civilizaciones hidráulicas. Ellos tenían cómo controlaban todas esas aguas que venían de los Andes y las encauzaban allí. Entonces hay todo un bagaje todavía ahí que no se descubre, no se termina de descubrir porque no interesa tampoco a intereses económicos de todo ese conocimiento que allí hay. Y las leyendas que hay, ¿sabes? Que plantean, o sea, la Amazonía, los vientos que vienen de la Amazonía chocan con los Andes. Y allí hay esa retroalimentación. Y en el caso venezolano, las lluvias vienen de sur a norte. Ajá. Las lluvias arrancan desde la Amazonía y vienen subiendo. Y uno sabe que es de Apure, yo que soy de Apure, uno sabe que arranca a llover primero en Apure que en Caracas. O arrancaba, porque la emergencia Exacto. climática cada vez desequilibra más las cosas. Y en mayores alteraciones también. Absoluto. Y sequías mucho más prolongadas, lluvias mucho más intensas, fenómenos meteorológicos extremos. De eso seguiremos hablando en este podcast, Conexión Madre Tierra Podcast, que es una cita semanal de reflexión. Carlos, el tiempo se hace muy corto acá y estamos llegando al final, pero yo quisiera, desde tu visión ecomilitante, una reflexión para la vida. Bueno, yo lo primero que invito es, todos debemos conocer lo nuestro. Conocer lo nuestro, y no hablo solo de nuestro país, sino de nuestra región. Poniendo un ejemplo concreto. Las 3 cuencas, bueno hay 4, pero 3 de las cuencas que hay aquí, que es la de la Orinoquía, la Amazonía y la de La Plata,
son más extensas que toda Europa junta. Es para dimensionar, ¿no? Todo lo que puede haber ahí, todo lo que hay. Es que cuando Vida. tú ves los mapas, Carlos, Que además están están distorsionados y muy tienen un sentido distorsionados, político, los mapas. con una visión, y este es otro tema Ok. para un podcast, esta distorsión que hicieron de los mapas y las distancias. Uno tarda lo mismo cuando toma un avión de Caracas a París que de Caracas a Buenos Aires. Totalmente. Lo que te dice lo gigante, Y África lo ponen chiquitico. chiquitito, Imagínate. por allá relegado, la mina de ellos, Ajá. tantos años. Pero bueno, Carlos, gracias. Muchas gracias por la invitación, Eric. Gracias por venir a Conexión Madre Tierra. Gracias por la invitación. Y- Celebro este espacio. Y a ustedes síganos en nuestras redes sociales, Claro que sí. @Eric Rangel, y activen la campanita para que estén pendientes semana a semana de nuestras emisiones de Conexión Madre Tierra Podcast.